días, hermanos. Le damos gracias a Abner, ¿verdad? Que terminando la lección va a terminar su tema, que es importante, porque como decía él, ¿verdad? A veces estos pequeños detalles hacen que la iglesia en la mañana esté como vacía, porque dejan de hacer esos detallitos importantes durante la semana y a veces queremos hacerlas el sábado, pero sabemos que a Dios ¿qué? No le agrada, ¿verdad? Vamos a la lección número ¿qué? ¿Cuál es? La número 6, ¿verdad? Que se titula ¿Las marcas de qué? De un mayordomo. Y aquí vamos a ver ciertas características de un ¿qué? De un verdadero mayordomo. Porque todos somos mayordomos, ¿sí o no? Sí, porque Dios nos ha ¿qué? Dado talentos, posesiones, tiempo, para que seamos ¿qué? Mayordomos de ellos, ¿sí? Pero, ¿somos buenos mayordomos? Es la pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, si en alguna de estas partes estamos fallando alguno de nosotros. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. Primeramente tenemos que ser servidores ¿de quién? De Jesús. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de administradores que cada uno sea hallado como fiel, ¿verdad? Dice aquí: a los mayordomos se les conoce por su estilo o por su marca distintiva, al igual que se conoce a los comerciantes por sus logros o marcas registradas. De hecho, muchos se han vuelto famosos y se convirtieron en una marca de valor comercial, ¿verdad? ¿Qué distingue o qué nos distingue a nosotros como mayordomos? Debería ser una de las preguntas que deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque un mayordomo de Dios debe distinguirse entre los demás, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque ¿a quién representa? ¿Verdad? Y Jesús, cuando estuvo en este mundo, ¿se distinguía su presencia de Jesús, sí o no? Por donde caminaba Jesús, la gente volteaba a verlo. ¿Sí? ¿Por qué? Por su forma de ser, de actuar. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Dice que un mayordomo debe ser servidor ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es el mayor ejemplo de servicio que tenemos nosotros en la Biblia, ¿cierto o no? Cuando leemos los evangelios, ¿qué distingue a Jesús? ¿Su espíritu de qué? De servicio. Cuando analizamos la vida de Jesús, Jesús se la pasaba ¿qué? ¿Cuál era un día habitual en la vida de Jesús? Dice que se levantaba a orar muy de mañana, ¿cierto o no? Pero después trataba ¿con quién? Con la gente. ¿Y qué hacía? Sanaba enfermos, ¿verdad? Daba vista ¿a qué? A los ciegos. ¿Comida a quién? Al hambriento. Entonces siempre era una vida ¿de qué? De servicio. Y el mayordomo debe ser, dice, servidor ¿de quién? De Cristo. Dice, esta semana nos dedicaremos a identificar los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios que componen su marca registrada. Eso es lo que va a tratar la lección. Vamos a ver las características de un verdadero mayordomo, ¿sí? Genuino. Y es importante entenderlo, ¿sí? Porque cuando ustedes van a la tienda a comprar cualquier cosa, sea ropa, algo de comida, tendemos que saber que todos tienen marca. En la comida, en la ropa, en los zapatos, ¿hay marcas, sí o no? Y casi siempre nos gusta a cada uno diferentes marcas, pero nos gustan ¿por qué? Vamos a decir de ropa o de zapatos, ¿por qué nos gustan? ¿O por qué compramos cierta marca de ropa o de zapatos? ¿Verdad? Porque eso
vemos que son durables, que son de buena calidad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quieres? Hecha, concuerda con la opinión mía. Por O sea, eso. la forma en que está hecha también. Sí. Entonces buscamos qué características de ciertos productos que los identifican. ¿Sí? Pero a veces en el mundo hay gente que hace cosas que falsas, falsifican las marcas, ¿cierto o no? Pero cuando uno conoce la calidad de esas marcas, al ver el producto uno dice que este no es original, es imitación, ¿verdad? Y muchas veces también por el precio, ¿verdad? A veces una ropa de $50, se la quieren dar en $10, dice uno no, ¿verdad? Entonces, tiene que características, ¿cierto o no? Y aquí vamos a ver nosotros en la lección las características del verdadero mayordomo. Y es importante entenderlas, hermanos, porque a veces podemos estar fallando en algunas de las características y no estamos siendo verdaderos, ¿qué? Mayordomos, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo y habla de la fidelidad. ¿Qué entendemos por fidelidad? El micrófono es que llegue, por favor. Fidelidad para mí significa ser efectivo en el servicio o el propósito que te propones hacer. Decides servir a Cristo, vas a hacer todo lo posible por lograr hacer lo mejor posible que está dentro de ti, dentro de tu convicción, de tu creencia. Eso es ser para mí. ¿Verdad? ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué es fidelidad? Es lo que dice Fidel, pero ¿qué más abarca la fidelidad? Los de afuera, las personas que no conocen a Dios, ¿son fieles? No. Fidelidad es a alguien, sí, ahorita, hermano. A alguien que se le conoce, ¿cierto o no? Héctor Vargas. Todo lo que se hace con fe. Todo lo que se hace con fe, ¿verdad? Marca fidelidad. Dice aquí, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es 1 Corintios 4:2. Luchar y ganar la buena batalla de la fe, ¿verdad? Es primordial para un mayordomo fiel. Dice, Dios es fiel y nosotros también deberíamos llegar a hacerlo gracias a lo que Él obra en ¿qué? En vuestro corazón, en nosotros. ¿Sí? Yo llego a ser fiel cuando ¿quién? Cuando veo que la otra persona es ¿qué? Es fiel. ¿Y Dios es fiel en sus promesas, sí o no? Dios es fiel en sus promesas. Y eso nos debería llevar a nosotros a ser ¿qué también con Dios? Fieles en lo que nos toca a cada uno como ¿qué? Como mayordomos, hermanos. Tiene que haber fidelidad en todas las cosas. ¿Sí? Y más aún en las cosas que pequeñas. Porque a veces pensamos que en las cosas pequeñas decimos, bueno, no es tan grave no serle fiel a Dios, ¿cierto o no? Pero Dios se fija en las cosas pequeñas. Y sabe si somos fieles en las cosas pequeñas, ¿verdad? Dice, seguramente vendrán conflictos espirituales entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Ellos son parte de la lucha de la fe. La decisión que marca a los mayordomos en cada situación es la de ser fiel. Dice, si amas las riquezas, asegúrate de permanecer fiel ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y a lo que dice acerca de los peligros del amor ¿al qué? Al dinero. Si anhelas fama, mantente firme a lo que dice la palabra de Dios ¿sobre qué? Sobre la humildad. Si luchas con pensamientos lujuriosos, mantente fiel a las promesas ¿de qué? De santidad. Si quieres poder, sé fiel a lo que Dios dice en cuanto a ser siervo de todos. La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma en una fracción de segundos, aun cuando las consecuencias pueden ser ¿qué? Eternas. El enemigo nos ataca por muchas partes, ¿cierto o no? Y cada quien tenemos un punto débil.
¿sí? No todos somos iguales. Y eso hay que entenderlo. Porque a veces no entendemos al que está a mi lado. Pero sí quiero que el que está a mi lado me entienda ¿qué? Me entienda a mí. ¿Sí? Hay personas que Satanás los ataca en el comer. Pero hay otras personas que los ataca en ¿qué? En el beber. ¿Cierto o no? A otras en el fumar. A otras en el vestir. ¿Sí? Pero no todos somos iguales. Cada quien tenemos ¿qué? Nuestras luchas. ¿Sí? Y debemos de ver eso. Pero Dios nos da la solución en todas. Dice, si tienes esto, permanece en ¿quién? En Jesús. Si este es tu problema, haz esto otro. Dios siempre tiene solución para cualquier problema que usted tenga, hermano. Solo necesitamos ¿qué? Serle fieles a Dios. Confiar en las promesas que Dios ¿qué? Que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer Hebreos 11, del 8 al 12 y del 17 al 19. Alguien que me ayude con del 8 al 12, es capítulo 11, y otro del 19, del 11 al 17 al 19, perdón, y alguien que me busque Romanos 4, 13 y del 18 al 21. Levante la mano, por favor, que me va a ayudar para que le den el micrófono para que se pueda escuchar la grabación, por favor. Primero es Hebreos 8, Hebreos 11, del 8 al 12. ¿Alguno que quiera leerlo? Levante la mano, ayúdeme para avanzar un poco más rápido. Quien lo tenga. ¿Nadie? El hermano aquí, por favor, él lo va a leer. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud como la innumerable arena de la orilla del mar. Ahora ahí mismo el 17 al 19, ¿quién lo tiene? Que me ayude. A ver, hermanos, hay que abrir la Biblia. Ok, tú tienes Romanos, alguien que tenga. ¿Lo tienes, Héctor Vargas? Que me ayudes. Ahí mismo, 11, 17 al 19. Ok, bueno, lo voy a leer yo Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarlo, ¿qué? Aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió recibir, ¿verdad? Romanos 4, 13 y 18 al 21. No fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Y 18 al 21, de una vez. Abraham creyó esperando contra toda esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será el número de tus descendientes. Y su fe no flaqueó ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de 100 años, ni él, siendo de 100 años, ni el seno muerto de Sara. Tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios, antes se fortaleció por la fe. Ok, ahí vemos a quién, a Abraham, ¿verdad?
¿Cómo fue que Abraham respondió a las promesas de quién? De Dios. Dice aquí en hebreo, fiel significa confiar. La misma raíz hebrea nos proporciona la palabra amén, y en realidad significa ser sólido y firme. Fidelidad significa que hemos sido probados y que seguimos firmemente comprometidos con el plan de quién? Con el plan de Dios. ¿Qué nos hace ser fieles y firmes? La confianza que tengamos en quién? En Dios, no en nosotros, hermanos. ¿Sí? Cuando usted confía en las promesas de Dios, usted va a ser ¿qué? Firme. Aún hasta la muerte. ¿Cierto o no? Porque confiamos en que ¿qué? En que Dios nos puede resucitar, ¿sí o no? Oh, entonces podemos ir hasta morir por Jesús. ¿Sí? Porque Abraham, cuando Dios le pidió a quién? A su hijo Isaac, ¿lo entregó o no lo entregó? ¿Lo iba a sacrificar o no? Pero ahí nos da la razón, dice, porque él confiaba que ¿qué? Que su Dios aún que lo iba a ¿qué? A levantar de ¿qué? Vemos qué confianza tenía Abraham, y esa confianza le daba la fidelidad hacia quién? Hacia su hacedor, hacia Dios. Como mayordomos, ¿tenemos esa fidelidad hacia Dios? ¿Confiamos plenamente en sus promesas? Por eso le decían las cosas pequeñas. ¿Qué hacemos? ¿Somos leales en las cosas pequeñas a veces? Porque el mundo razona a veces, bueno, no es tan grave. ¿Verdad? Vemos a veces, alguien ve $2. Son $2. Pero no son de él. Son cosas pequeñas, pero que ¿qué? ¿Qué decía ahí? Que tienen consecuencias eternas. El que roba $1, como el que roba 1,000,000, ¿es un ladrón? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero para el mundo parece que no, ¿verdad? A veces que creen que las cosas pequeñas no son ¿qué? Válidas, pero Dios nos dice lo contrario. Entonces la fidelidad es una de las características de ¿qué? O marcas del verdadero ¿qué? Mayordomo. La segunda habla de la lealtad. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará ¿a quién? Al otro. O estimará al uno y menospreciará ¿a quién? Al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Eso nos dice Mateo 6:24. ¿Qué nos enseña este versículo sobre la importancia suprema de la lealtad a Dios? ¿Qué entendemos cuando leemos esto? Versículos. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Nos está hablando de algo muy importante, porque en la actualidad el mundo se mueve por dinero. ¿Cierto o no? Y aún nosotros como cristianos muchas veces caemos en eso. ¿Qué pensamos cuando leemos esto que dice que ninguno puede servir a dos señores? O se sirve a Dios o a las riquezas. Permítame tantito. El micrófono acá con Wilmer, por favor. ¿Qué es? Yo creo que debe de ser una entrega total. Claro. ¿Me entiende? Porque para servir a Dios, usted tiene que renunciar a todo. ¿Me entiende? Y ahí entra lo que dice usted, la confianza. Porque si queremos confiar en Dios y no tenemos una entrega total, a la misma vez vamos a servir a los dos señores. Entonces Dios quiere que renunciemos a una vida y que empecemos a vivir una nueva vida en Él. Recordemos que no podemos servir a dos, porque cuando servimos a Dios o somos de Dios, pero cuando decimos sirvo, bueno, a Dios y al enemigo, somos del enemigo. No podemos servir a dos, aquí lo dice, ¿verdad? Por eso, como dice Wilmer, debe ser un cambio total. ¿Sí? Muchas veces en el trabajo se nos ofrece, o muchas veces nos quiere presionar a trabajar el sábado. ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios y mayordomo de Dios?
¿Qué tengo que hacer? Negarse. ¿Sí? Pero a veces por falta de confianza ¿en quién? En Dios. Dios dice que va a suplir todas las necesidades de cada uno de quién? De nosotros. ¿Sí o no? Pero muchas veces no confiamos en ese Dios. Muchas veces creemos que Dios no va a cumplir. Pero aún en nuestra experiencia de cristianos, y casi estoy 100% seguro que nosotros hemos experimentado que Dios no falla. ¿O quién me puede decir que Dios le ha fallado? Díganme, ¿quién me puede decir que Dios le ha fallado? Ninguno, ¿verdad que no? ¿Quién es el que falla? Nosotros, tristemente, no confiamos y no somos leales a Dios. El hecho de saber que el nombre de Dios significa celoso debe darnos un toque de clarín para ser leales. La lealtad a un Dios celoso es la lealtad en el amor. Es la lucha de la fe. La lealtad nos ayudará a definir quiénes somos y nos anima a seguir. ¿Dónde? En la batalla. Las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, deciden quiénes somos. No las palabras. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si no somos leales a Dios, no lo somos. ¿Sí? La lealtad no significa palabras, significa hechos. Dice, nuestra lealtad es importante para Dios. No es un contrato que trate de prever todas las contingencias, ¿verdad? Ni es solo una lista de reglas, sino más bien la expresión visible de nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestros compromisos. Muchos cristianos creen, ¿verdad?, que el estar del lado de Dios es un contrato para tratar el trato de prever los problemas, ¿verdad? Muchos están en la iglesia porque dicen, no, es que para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para tenerlo todo, porque Dios dice que cuando estoy de su lado, Él derrama bendiciones hasta ¿qué? Hasta que sobreabunden. Pero eso en realidad no es así, hermano. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la bendición más grande que Dios nos puede dar? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Fama? ¿Qué es? La riqueza que más Dios nos da es la vida eterna, hermano. Ya solo se puede alcanzar cuando nosotros somos leales a Dios, cuando confiamos en sus promesas. Porque todo lo que este mundo ofrece, hermano, se va a ir a pique. ¿Sí? Y nosotros sabemos, cuando hemos estudiado el espíritu de profecía, sabemos que la economía de este país, ¿para dónde se va a ir también? Para abajo. Y no falta mucho, hermano. Si se han dado cosas y se pone a ver noticias, esto ya está por explotar. ¿Sí? Y nosotros necesitamos confiar en ¿quién? En Dios, no en lo que tengamos. No es que si tenemos 10,000, 20,000 dólares, va a perder su valor. ¿De qué va a servir? Nuestra confianza debe ser en ¿quién dice? En Dios, y ser leales ¿a quién? A Dios. Vamos a leer primera de Crónicas, 28:9. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón ¿qué? Perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña ¿qué? Los corazones de todos. Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, ¿él qué dice? ¿Para cuándo? No dice por un día, para siempre. ¿Entendemos la amonestación que se le dio a Salomón? Dios nos ama, sí, pero también Dios tiene ¿qué? Ciertas cosas que tenemos que nosotros que seguir. Lo principal es buscarle de todo corazón, ¿sí? Y cuando nosotros vemos la historia de Salomón, vemos que Salomón no le siguió siempre, ¿verdad? Y estuvo a un poquitito así
¿De qué? De perderse, hermanos. No siguió los consejos de Dios. Y es el mismo consejo que se nos da ¿a quién? A nosotros. Dice, no obstante, donde hay lealtad, existe la posibilidad de ¿qué? De traición, ¿verdad? ¿Cuánta ser humano ha traicionado a Dios? ¿O cuántas veces nosotros le hemos traicionado a Dios en algún momento de nuestra vida? La lealtad, como el amor, debe ofrecerse libremente y dice, y no es verdad, o no es verdadera lealtad. Algo forzado Dios no quiere. Dios quiere lealtad, ¿por qué? Por amor a Él. ¿Sí? Que nosotros vengamos a la iglesia porque nos agrada estar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? En la guerra, a veces las tropas de primera línea se ven obligadas a quedarse a luchar. Dice, de lo contrario, sus oficiales darían la orden de fusilarlos. Estos hombres quizá cumplan con su deber, pero no necesariamente por lealtad. ¿Entendemos qué es lealtad? No es decir, bueno, yo tengo que estar en la iglesia para que los hermanos vean que soy cristiano, ¿verdad? O porque estando cerca de Dios me va a beneficiar en el trabajo, me va a beneficiar teniendo salud, teniendo vida. ¿Es así? No. Yo soy leal a Dios porque Él es Dios. Eso debe de ser así. Lealtad a Dios por quién es Él, no por lo que nos va a dar, hermano. Y debe ser libremente, de corazón, estar aquí con gozo y alegría. Y todos los días de entregarle ¿qué? Nuestro corazón, y todos los días buscarle a Él. Vamos a la tercera, que está en el martes. Habla de una conciencia ¿qué? ¿Sucia o limpia? ¿Cómo? Limpia, ¿verdad? Dice, hay muchas cosas preciosas que podemos poseer. Y nos dice la salud, el amor, los amigos, una familia maravillosa. Todas ellas son bendiciones. Pero quizás una de las más importantes de todas sea una conciencia limpia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener una conciencia limpia? Espérame tantito, por favor, los micrófonos. Está el pendiente acá, por favor, con Fidel. Porque cuando hay una conciencia limpia, va a haber felicidad, va a haber paz, va a haber alegría en esa persona. Hay salud. El que hace las cosas correctas tiene esa posibilidad de tener todo eso y más. Aparte tiene a Dios de su lado. Y la Biblia dice, si estás con Dios, ¿cómo es? Si estás con Dios, ¿quién conmigo? ¿Quién contra ti? Si Dios con nosotros, si Dios ¿quién con nosotros, contra ¿quién vosotros, contra vosotros? Bueno, ese versículo se apela allí muy claramente. Y es la única salida. Es que no hay, lo mismo que preguntó Pedro. Dijo, Señor, después de ti, ¿a dónde vamos? No hay dónde ir. ¿Ok? Pero no lo hagamos por eso. Yo, lo que decías en antes, vengo a la iglesia porque reconozco que soy pecador y que necesito de mi Señor. Necesito de Él, reconocer que Él es todopoderoso y que me puede dar la salud, la vida eterna. Y eso me hace venir a la iglesia para gozarme estudiando su palabra. ¿Verdad? Y una conciencia limpia se refleja en nuestros ¿qué? Nuestros actos. ¿Sí? Cuando en nuestra mente hay cosas puras, está la santidad de Dios, lo vamos a reflejar ¿cómo? En nuestra vida, ¿cierto o no? Lo vamos a reflejar con nuestros semejantes. Así como Dios es puro y santo y lo refleja su amor hacia nosotros, aun que somos pecadores, cuando hay santidad en uno también tiene que reflejar ese amor aún con la gente que es pecadora. ¿Sí? Porque estamos reflejando el carácter de ¿quién? De Dios, la pureza de nuestro Dios, que es puro y santo. Y nosotros tenemos que llegar a reflejar como mayordomos esa conciencia limpia. ¿Sí? Dice aquí en Hebreos 10, 19 al 22. Y alguien que me ayude a buscar 1 Timoteo 4, 1 y 2, y lo va a leer, por favor. Dice aquí, así hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
¿Por la sangre de quién? De Jesús. Vamos a entrar, ¿verdad? Dice ahí. Sigue diciendo, por el camino nuevo. ¿Y qué más? Y vivo, para que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua de ¿qué? Con agua pura. ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Cómo vamos a poder entrar delante de la presencia de Dios? ¿Sucios? No, hermanos. ¿Verdad? Y ahí nos dice qué es lo que nos lava. ¿Qué es lo que nos lava? Dice, ¿la sangre de quién? De Cristo Jesús nos limpió de pecado, ¿verdad? Pero también hay un proceso de ¿qué? De santificación en ¿qué? En nuestra vida. ¿Sí? Que ese depende también de ¿qué? De nosotros. De que día con día nos vayamos ¿qué? Santificando. Dios requiere de nosotros pureza, hermanos. ¿Sí? Porque si no hay esa conciencia limpia, no podemos reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? Porque dice el dicho de que nuestra habla ¿qué? Lo de nuestra mente habla ¿qué? Se me fue del corazón emana ¿qué? Bueno, sí, se me fue habla nuestra boca, ¿cierto o no? De lo que hay en nuestra mente, del corazón, hermano. Sí, se me fue ahorita, gracias. De la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Muchas veces lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, es porque nuestra conciencia no ha sido ¿qué? Limpiada por Dios, ¿verdad? Dice, nuestra conciencia funciona como un monitor interno de nuestra vida externa. La conciencia necesita unirse a una norma elevada y perfecta, la ley de Dios. Dios escribió su ley en el corazón de Adán, pero el pecado casi lo borró. No solo en él, sino en sus descendientes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros conocemos y sabemos, ¿verdad?, lo que es la ley de Dios, pero muchas veces no la tenemos ¿dónde? O se nos olvida. Y cuando se nos llega a olvidar la ley de Dios, vivimos de una manera que a Dios ¿qué? No le agrada. Y no estamos siendo verdaderos ¿qué? Mayordomos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los ¿qué? A los santificados, ¿verdad? ¿Quién nos hace perfectos? Dios, ¿verdad? Dios da solución a todo, hermanos, les decía, ¿verdad? Y ahí nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Qué significa santificación? Entonces, cuando nosotros nos apartamos y nos adherimos a Dios, ¿qué hace Dios? Dice ahí, nos hace perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. Por eso la importancia de cuando le dijo a Salomón, si me sigues, ¿verdad? Pero si tú me dejas, yo me voy a ¿qué? Me voy a alejar y para siempre. Entonces la solución está en ¿qué? En permanecer en la fuente de vida que es Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? Estar nosotros unidos para poder nosotros tener esa conciencia limpia que solamente Dios nos puede dar. La otra es la obediencia. ¿Sí? La parte del miércoles nos habla de la obediencia. Y ahí nos da el ejemplo de Caín y Abel. Los dos fueron a llevar ¿qué? Una ofrenda. Y parecía decir, bueno, pero ¿por qué Dios no aceptó la del otro y la del otro sí? Porque uno fue obediente al mandato de Dios. Y el otro quiso hacer lo que él creía que era ¿qué?
conveniente. Y aquí nos deberíamos hacer una pregunta cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo obediente delante de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo lo que yo creo que es conveniente hacer delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Sí? Porque el estar aquí no quiere decir que seamos obedientes, ¿o sí? Parcialmente puede ser, pero muchas veces podemos estar engañados, como decía Abner en lo que estaba hablando, ¿sí? Muchas veces podemos estar aquí en cuerpo, pero nuestra mente está ¿en qué? En las cosas del mundo. Entonces no estamos siendo fieles a Dios. Estamos como Caín y Abel, los dos estamos aquí delante de Dios. Pero ¿quién está siendo fiel a Dios? ¿Quién está siendo obediente a Dios? ¿Sí? Nosotros, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo requiere así, porque Dios dice, si no, ¿es por eso? No. La obediencia debe ser por amor, hermanos. Por amor a nuestro Dios, que tanto nos ama. Es como cuando nosotros amamos a nuestra madre y ella nos pide que hagamos algo, ¿cómo lo hacemos? ¿Con gusto o enojados? Con gusto, ¿verdad? Vamos y le ayudamos, madre. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Por qué? Porque la amo. Así con Dios, cuando yo amo a Dios voy a obedecer, ¿por qué? Por amor. Y cuando yo obedezco por amor, estoy llegando a ser ¿qué? Buen mayordomo. Vamos a la parte del jueves, porque el tiempo ya está terminando y ya Abner ya me está apuchando. Ya para finalizar, dice la confiabilidad. Tenemos que ser ¿qué? Confiables. ¿Sí? Que nuestra forma de vivir sea ¿qué? Sea confiable. ¿Dios es confiable o no es confiable? Entonces una característica nosotros debemos que como mayordomos debemos ser ¿qué? También confiables o no. ¿Sí? Dios quiere que usted y yo como mayordomos seamos confiables. Y en la actualidad, hermanos, en el mundo y a veces aún en la iglesia, no hay esa característica de confiabilidad. ¿Sí? No es fácil confiar en alguien. ¿Sí? Porque a veces aún cuando hay problemas en nuestra vida y a veces vamos con un hermano que le decimos, hermano, vengo a platicarte esto porque confío en ti. Y a veces nos damos cuenta que aquel hermano fue y lo platicó, lo dijo a este, al otro. ¿Cómo se siente la persona que confió en esa persona? ¿Verdad? Y Dios requiere confiabilidad. Que nosotros seamos confiables en lo que Dios nos ha ¿qué? Nos ha dado como mayordomos. ¿Qué le ha dado Dios a usted como mayordomo? Póngase a pensar. ¿Qué te ha dado Dios como mayordomo? ¿Estoy siendo confiable? ¿Le estoy llevando las cuentas a Dios verdaderamente como debe de ser, como una persona confiable? ¿Ustedes les confiarían a alguien lo que ustedes tienen? Sea lo que sea, a lo mejor una casa, un negocio, un carro. ¿Se lo dejarían a alguien decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí está porque yo sé que tú eres confiable y tú me lo vas a mantener bien? Pónganse a pensar. ¿Verdad que no hay muchas personas que digamos, ay, se pone a pensar, uno, de veras, ¿a quién se lo dejaría? Porque muchas veces hemos fallado en eso, hermanos. No hemos sido confiables para quien ha confiado en quién, en nosotros. Y principalmente con Dios. Dios nos ha confiado muchas cosas. ¿Y le hemos fallado? Sí. Pero también podemos revertir eso. Estas lecciones que hemos estudiado, estos puntos que Dios nos ha dado en las lecciones para que nosotros cambiemos. Si hemos fallado, está bien, hermanos. Todos fallamos. Y no le vergüenza decir que ha fallado a Dios porque Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero Dios lo que quiere es que haga un cambio en nuestra vida. Que analicemos qué es ser mayordomos de Dios y le permitamos a Dios que haga esa transformación en nuestra vida y podamos ser unos verdaderos mayordomos de Dios. ¿Sí? Que cuando la gente nos vea la marca registrada, es cristiano. Es un verdadero hijo de Dios. Es confiable. A él le podemos ir y pedir un favor, pero es confiable. O pedir un consejo de matrimonio, porque es confiable.
o un problema con los hijos a veces, ¿sí? Pero solamente eso llega a ser cuando nosotros que seguimos los pasos que Dios nos ha dado en la lección. Principalmente tenemos que unirnos ¿a quién? A Cristo, para que nos transforme, hermano. Muchos de los problemas que tenemos con los hijos, con la vida, es porque es la falta de confianza ¿en quién? En Dios. No creemos que Dios puede transformar el corazón de las personas muchas veces. Y no creemos porque le ponemos a veces al hijo, al hermano, a la mamá, a Dios. Pero dejamos de hacerlo. Porque a veces no vemos los resultados como nosotros queremos. Pero Dios trabaja en el corazón de esas personas, ¿sí o no? Sí, Dios trabaja, hermanos. Pero pongamos a ver, muchas veces Dios no ha trabajado de la forma como Él quisiera. Pero la culpa la tenemos ¿quién? Nosotros. Porque no estamos reflejando la mayordomía como debiera de ser. ¿Sí? Dios nos pide en esta mañana y el deseo de Dios es que examinemos nuestra vida, hermanos. Examinemos en qué parte de la mayordomía estamos fallando. ¿Sí? Y que nos acerquemos a Dios para que Él pueda transformarnos y ayudarnos a ser unos verdaderos mayordomos de Dios. Que Dios le bendiga.